Otro sábado más aprendiendo más del Señor. Gracias por estar acompañándonos. No olvides suscribirse al canal de YouTube, al canal de Facebook. Comparta el link ahora que estamos ya transmitiendo para que muchos más alcancen el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Seguimos hablando sobre las bendiciones y el título del mensaje de hoy es ¿a quién escuchar? ¿A quién escuchar? Nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy sabios, inteligentes en qué mensaje escuchamos, cuándo lo escuchamos y cómo lo escuchamos. Hoy en día las redes sociales nos bombardean con información de uno y de otro lado. Se ha comprobado que muchos de estos son falsas informaciones que buscan promover una idea o vender una idea que no necesariamente es correcta. Pero de la misma manera funcionan las cosas en el medio general. La publicidad no es algo nuevo, la publicidad es algo que existe hace muchísimos años y siempre busca venderte algo que no necesitas. Mi hijo tiene una frase muy interesante cuando salimos a comprar algo. Dice, yo no sabía que necesitaba eso hasta que lo vi. A veces de eso se encarga la publicidad. Pero hoy no vamos a hablar del consumismo, que tiene que ver en alguna parte de esto. Vamos a hablar a veces cómo bloqueamos o cómo se bloquea nuestra bendición por escuchar voces que no debemos. Entonces, vamos a acudir a una historia muy bonita de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, donde hubo unos personajes, unos vecinos que no querían que ellos construyeran el muro. Entonces, acompáñame a Nehemías 2, vamos a arrancar en el 19, vamos a leer Nehemías unos versículos y después vamos a Romanos. Nehemías 2, 19, vamos a leer desde el 18. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces respondieron, manos a la obra. Y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero Sanbalat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron, ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? Yo les contesté, Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Acá hay un hombre decidido, un hombre que Dios le dio una visión, le dio un compromiso, le dio los recursos, que habló a su pueblo, inspiró a su pueblo y estaba dispuesto a hacer. Pero siempre, 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 cuando todo parece ir correcto, hay algo que nos va a estorbar. Por más que tratemos de planear nuestra vida, por más que tratemos de planear nuestro día, siempre habrá algo que va a salirse de curso. Y es donde tenemos que definir a quién escuchar. La vida está llena de retos. El reto de Nehemías era empezar a primero animar al pueblo. Ya, pueblo animado, check. ¿Cierto? Ahora, no contaba, porque él seguía listo, construir cuando pum, voces. Voces de un lado, voces del otro, voces de desánimo, voces de desaliento, voces de mentira, voces de engaño. Entonces, él no contaba con esa parte. En nuestro caso, en nuestra vida pasa similar. A veces tú planeas tu día, es lunes en la mañana y dices, esta semana va a ser de victoria, esta semana va a ser de bendición, esta semana va a pasar como nunca antes, y llegas a tu trabajo, llegas a tu empresa o llegas a la escuela o a la universidad y precisamente alguien que no esperabas te trata mal, te habla mal, te hace mala cara, te genera mal ambiente, te menosprecia. Algo que tú tenías controlado de pronto se salió de control, perdió el control totalmente. ¿Por qué? Porque la vida está llena de retos. Dios hizo que la vida estuviera llena de retos para que dependiéramos de Él primeramente y para que creciéramos como personas. Sin retos nosotros estaríamos en un statu quo, en un nivel quietos, en donde no avanzamos. Hay gente que le gusta no avanzar. ¿Por qué? Yo no lo logro entender. Tal vez es una vida cómoda, una vida sin retos, una vida sin deseos, sin anhelos, pero se quedan allí. Hay gente que lucha por avanzar a pesar de las circunstancias. Este es el caso de Nehemías. Él estaba muy cómodo sirviendo en el palacio y decide incomodarse, claro, con unos recursos y vamos a construir a Jerusalén. Animó al pueblo, pero los vecinos no querían que eso ocurriera. Acuérdese la frase que ya hemos dicho acá en estos segmentos. ¿Sí? Hay una frase muy latina que dice, yo quiero que a mí me vaya bien, yo quiero que a ti te vaya bien, pero no mejor que a mí.
Y ese es el asunto de la mayoría de vecinos. El vecino no quiere verte con un mejor carro, el vecino no quiere verte con una mejor casa, el vecino no quiere verte que viajes. ¿Por qué? Porque él quiere eso para él. Y tengamos cuidado que a veces nosotros somos el vecino. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando sentimos envidia, cuando sentimos celos de algo de alguien que progresa? También decía hace un tiempo que hay una frase muy común en Colombia, dice que todo lo del pobre es robado, como cuando el pobre surge, la persona que es de escasos recursos surge, como si todo fuera ilegal. Pero ¿sabe qué también ha pasado? Que todo lo del rico pareciera que también. Cuando una persona que tiene medios surge o le va mejor, la gente dice, ¿quién sabe cómo obtuvo eso? ¿Quién sabe en qué negocios anda? Entonces, ni lo uno ni lo otro, siempre estamos hablando de nuestra envidia y de nuestros celos. Entonces, nosotros también somos contaminantes para algo. Primero, no escuche las voces contaminantes, las voces tóxicas. No escuche lo que pretende frenarlo. No escuche a aquellos que están hablando desde su envidia y desde su orgullo, porque ellos no son buenos consejeros. Es fácil identificar a aquellos que evidentemente están mostrando que no quieren que nosotros surjamos, pero es más difícil identificar a aquellos que aunque quieren lo mismo, que no surjamos, que no nos vaya bien, que no mejoremos, pareciera que sí están de nuestro lado. Son aquellos que son salameros, que son agradables contigo. Dice, oye, Leo, mira, uy, muy bonita la casa que compraste, qué chévere esa casa, sí. No, 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 eso te lo merecías, sí. Perfecto, perfecto. Yo sé que es difícil, yo sé, ahorita vienen las deudas, ahorita vienen los pagos, ahorita, o sea, no, tremendo. Yo sé, ojalá Dios te ayude. Siempre hay un veneno detrás de la frase. Piensa en sus proyectos. Tal vez usted quiere desarrollar una empresa nueva y va a escuchar voces de familiares, vecinos y amigos. Dicen, no, chévere, apoyo su espíritu emprendedor, lo admiro, pero ha pensado en la situación actual. Es muy difícil hacer empresa en la situación. Entonces usted piensa a pensar hacia adentro y ese desánimo del otro, esa palabra negativa del otro empieza a minar su ambiente. Aquí, estos personajes que tienen nombres algo extraños, Sanbalat, Tobías y Gesem, se burlaron. La primera reacción que ellos tienen es burlarse. Como dicen, claro, ustedes no van a poder hacer eso. ¿Qué pretenden? Hasta ilegal será. Porque eso es lo que estaban apelando aquí. ¿Acaso es que ya le dijeron al rey? Lo que ellos no contaban es que Nehemías estaba allá y dice, sí, yo soy siervo del rey, él me mandó. Es más, me dio plata. Es más, me dio recursos, me dio gente. Entonces, ante eso ellos no tienen argumento. Siempre busca que tu mente se llene de palabras que te llenan de ánimo, te edifican, te reconstituyen, porque hay siempre gente que está dispuesta a minar tu ánimo. Entonces, seguimos en la semana empezó no como esperabas, entonces tú tienes una decisión que tomar. O te dejas desanimar por cómo empezó la semana, o estás dispuesto a enfrentar. Hay dos maneras de verlo. La manera de, no, esta semana está terrible, me levanté con el pie izquierdo, ya no pude más, ya no, estoy cansado, no, voy a renunciar. O la otra es, va a estar difícil esta semana, pero algo tengo que aprender de ella. Vamos a ver qué aprendo hoy, vamos a ver qué aprendo mañana, y así van a avanzar los días. Y lo que Satanás planeó para que se frene tu bendición, lo que los enemigos planearon para que tú no avances, lo que los vecinos planearon o intentan para que tú no crezcas, se convierte en una fortaleza. Porque de los errores aprendemos, de los procesos aprendemos, de las fallas aprendemos, de los retos aprendemos. Pero de la vida cómoda hay muy poco que aprender. Dios nos trae los retos para crecer. En estos procesos de inmigración, uno de los retos más importantes para la gente que llega a este tipo de países es el idioma. Entonces, es importante entender el reto del idioma, porque por más que se aprenda un porcentaje alto y se pueda hablar muy fluidamente, siempre vamos a ser extranjeros, siempre vamos a tener acento, siempre vamos a tener una dificultad de comprensión al 100%. Entonces, hay muchos especializados en burlarse de eso. Ellos se encuentran en eso
su satisfacción personal. Dice, lo estoy haciendo sentir mal porque él es inmigrante, porque él llegó acá a quitarme el trabajo, porque él no va a surgir, porque yo llevo muchos años y no surge. Mire, en Canadá encontramos canadienses que llevan haciendo 30 años el mismo trabajo y no mejoran su estilo de vida. Mientras que la mayoría de inmigrantes, por lo menos hablo desde la perspectiva de los colombianos, que llevamos menos tiempo acá, entonces llegamos a alcanzar muchas más cosas porque hemos estado dispuestos a hacer cosas que ellos no querían hacer. Ahora, no nos quedamos haciendo esas cosas, siempre avanzamos. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Las dificultades Dios las permite para crecer. Sigamos con Nehemías, porque es que la historia no acaba acá. Entonces, ahora vamos al capítulo 4, versículos 1 al 5. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, ya habían empezado las obras, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Segunda vez que se burla. Delante de sus compañeros del ejército de Samaria dijo, ¿qué se traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros podrán sacar piedras nuevas? Tobías la monita que estaba con él añadió, el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. Volvemos al punto de la persona tóxica, de la gente tóxica, del vecino que no quiere que surja. Pero la forma de enfrentarlo es diciéndote a ti, tú no puedes, eres incapaz, eres inútil, ese material es barato, no vas a surgir, no vas a poder avanzar. Y recuerdo en este momento, era un Mundial Sub-20 que se jugó en Colombia, o Sub-23, no recuerdo bien. Y en los últimos minutos, si no estoy mal, era un partido contra Costa Rica y cometieron un penalti a James. Y James él mismo fue a cobrar el penalti. Y los jugadores del otro equipo empezaron a insultarlo. Y él muy tranquilo llegó y puso el balón donde era, pateó y fue gol, efectivamente. Pero quiero que miremos la historia comparada con esto. Esto es un juego, era un partido de fútbol. Pero estos contrincantes lo que buscaban era minar el ánimo del jugador de James, de desanimarlo, decir, tú no puedes, no vas a hacerlo, no sé, sabotearlo de alguna manera. El enemigo siempre va a enviar gente para que sabotee tus sueños. Uno de los primeros que sabotea los sueños somos nosotros mismos, cuando no nos creemos capaces de algo de que sí podremos ser capaces. Vuelvo al ejercicio de los idiomas. Acá mucha gente al principio se frustra porque no entiende, entonces no fui capaz de aprender inglés o francés. Pero a medida que pasa el tiempo y cuando se empiezan a comparar con lo que fue antes, oiga, sí pude aprender inglés. A veces es solo que tenemos un bloqueo adentro que nos impide avanzar. El bloqueo que dice seremos pobres siempre, el bloqueo que dice no soy bueno para las matemáticas, el bloqueo que dice yo no nací para puestos gerenciales, el bloqueo que dice eso es para los ricos. Esos bloqueos nos impiden surgir. Nosotros saboteamos nuestros propios sueños. Pero entonces, acá venimos a los de los vecinos. Entonces, ya los vecinos se burlaban al principio, eso es ilegal, ¿cierto? Ahora, la segunda burla ustedes no saben ni siquiera construir eso. Ustedes no saben hacer nada de eso, ustedes son flojos, ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo. Cuando Dios te pone un reto, Él no te lo pone porque quiera que falles, no. Dios te pone los retos porque quiere que aprendas. Dios te pone los retos para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos. Si Dios te dice construye, construye. Si Dios te dice si Dios te dice estudia, estudia. No, es que hace tanto tiempo que no estudio. Bueno, hay que desoxidar el cerebro de las neuronas, dejar las redes sociales de un lado y empezar a tomar libros de nuevo y volver a estudiar. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mejor que lo que estábamos ayer. Siempre Dios quiere que nos superemos a nosotros mismos, porque Él es nuestra inspiración final. Bueno, entonces estos personajes se burlan. La burla es una herramienta típica de aquel que no quiere verte surgir. Entonces cerramos nuestros oídos también a la burla. No solo a lo que nosotros nos decimos, cerremos nuestros oídos a la burla, a la crítica. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que estar seguro, muy seguro de que lo que Dios le dijo que haría, usted lo puede hacer. Y así vamos a avanzar todos en la vida de una manera correcta. Pero entonces no podemos evitar que el desánimo llegue. Porque hay momentos, un momentico
Yo creo que los judíos que están ahí, en verdad, y si una zorra se para acá y tumba el muro, no. Entonces, Nehemías hace una actividad importante, necesaria e interesante. Acá necesito hacer un pequeño paréntesis porque esta oración, aunque es con ímpetu, con fuerza, tiene un poquito de contaminación también. Entonces dice versículo 4 de Nehemías 4, dice, entonces yo oré. Mire, póngale cuidado a esta oración de Nehemías, que ahí es donde yo le digo, tenemos que tener cuidado de este tipo de oraciones. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Es una oración con mal genio, es una oración con frustración. Dios permite que tú expreses esos deseos. Dios permite que tú hables así. Ahora, ¿es una manera correcta de hablar? No, porque estamos haciéndonos partícipes de la misma contaminación. O sea, lo que me desean que les vaya a ellos. Lo que es esa maldad que ellos quieren para mí que les caiga a ellos. Yo soy el santo, yo soy el puro. Tú eres quien me defiende. Y recuerden, lo hablamos cuando hablamos de Jonás, que la justicia de Dios tiene dos lados. Siempre nos va a juzgar a nosotros también. Entonces, quiero que miremos una de las cosas para poder entender cuál debe ser nuestra reacción acá. Y aquí vamos a leer Romanos 12. Romanos 12, desde el versículo 16, dice así, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. ¿Quieres subrayar eso? Busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada uno su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Es una lección que Jesús enseñó de diversas maneras cuando Él estuvo aquí en la tierra. Vemos un contraste. Nehemías estaba orando con el dolor en su corazón, con la frustración, con el desánimo de todo el pueblo cargado sobre él y se expresa. Expresarse delante de Dios no es un problema. Ahora, la intención del corazón es la que tenemos que cuidar. Porque, a ver, pongámoslo de este sentido. Cuando usted se permite hablar de otra persona, acuérdese que todo lo que usted dice de alguien más habla más de usted que de la persona de la que usted está hablando. Ese es el problema de los chismes, de los comentarios. Cuando usted habla de otros, usted está hablando de usted mismo. Usted está diciéndole a su interlocutor, a la tercera parte, allí, ¿sabe qué? A mí no me interesa mi vida, sino la de él. ¿Sabe qué? Tenemos que bloquearlo a él. Como dice el personaje de Sábados Felices, o sea, yo no es que sea chismoso para dar información, no es que sea pecado, pues resulta que la intención del corazón sí tiene que ver con pecado. ¿Por qué haces lo que haces? Cuidemos nuestras reacciones. Hablar de otros habla más de nosotros que de los otros. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Aun cuando la intención de los otros es frenar nuestro avance, aun cuando la intención de los otros es desanimarnos, aun cuando la intención de los otros es hacernos desistir, aun cuando la intención de los otros es hacernos sentir mal y sentir poca cosa, nosotros tenemos un Dios que todo lo puede y en manos de Él podemos hacer las cosas. ¿Cómo reaccionar en esos casos? ¿Cómo actuar en esos casos? Romanos 12, el versículo 16, efectivamente lo dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos. Traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. El orgullo, alguna vez me lo enseñó mi pastor y siempre lo he enseñado, el orgullo no
es sano. El orgullo no es sano. El orgullo te hace ver grande, pero es porque estás hinchado, no porque eres grande. La hinchazón es enfermedad. Entonces el orgullo siempre va a hacer daño. El orgullo va a evitar que aprendamos. También la autocompasión. Dice, pobrecito yo merezco todo porque es que mi vida ha sido muy difícil. En el país donde yo estaba era muy difícil. Yo soy triste. Mire la miseria que hay allá, la miseria. Ahora vengo acá y me toca mendigar. No, usted mendiga porque le toca, porque quiere. Pero no quiere decir que esa vaya a ser su vida toda la vida. No espere que le regalen las cosas. Hay personas que esperan a que, hoy me van a regalar unos muebles, me van a dar esto, me van a dar lo otro, y esperan que la gente le regale. Es un modelo de vida, válido o no, es discutible, pero Dios quiere que te esfuerces, Dios quiere que crezcas en Él, que dependas de Él. También la amargura. Cuando estos vecinos empezaron a hablar de los israelitas, a los judíos, ellos podían haberse amargado y decir, sí, no podemos, ya no vamos a hacerlo. Hay que alejarse de eso. Y llenarnos de argumentos basados en lo que otros comentan. Diciendo, oiga, sí, la verdad, esto de la pandemia está difícil, como que no nos podemos hacer nada, nos va a tocar es quedarnos acá y morirnos. No, no se deje desanimar. Sentirse ofendido es una opción. Sentirse ofendido es algo que usted decide hacer o no hacer. Pero sí podemos tomar una actitud, de acuerdo a lo que dice Romanos. Vamos a perdonar, vamos a ignorar, vamos a olvidar, vamos a servir. Dice el versículo 19, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada uno su merecido. Entonces, nuestra actitud, nuestra reacción, nuestra forma de enfrentar a todos esos comentarios es cerrar los oídos a aquello que no nos conviene, entender que todo es parte de un proceso, avanzar en la vida, creerle a Dios lo que Él nos ha dicho que haremos, caminar hacia eso y evitar nosotros propagar la misma contaminación. Versículo 21 de Romanos 12. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Cuando usted no responde a una ofensa, está demostrando que su carácter es fuerte. Cuando usted no responde a un comentario, está demostrando que usted es maduro. Cuando usted evita responder, cuando usted se toma unos 10 segundos, 15 segundos, cuando alguien lo ha ofendido y piensa y dice para su interior, Señor, contrólame, porque estoy en este punto en que te quiero decir, Señor, o lo iluminas o lo eliminas, como decía Nehemías. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de vivir en paz, de proclamar la paz, de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Me gusta mucho como termina el versículo 21 en Romanos 12. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Que esta semana que empieza, a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que tengamos que ver, podamos triunfar sobre el mal haciendo el bien. Conquiste aún sus temores, conquiste lo que haya que conquistar esta semana, aprendamos, crezcamos, dependamos de Dios y dejemos que Él se encargue de lo que nosotros no podemos encargarnos. Quiero que esta semana sea una semana de victoria, vamos a orar por eso. Padre, gracias te doy, Señor, porque esta noche venimos ante ti dispuestos a cerrar nuestros oídos a comentarios insanos, a comentarios que no edifican. Cerramos nuestros oídos aún a nuestros propios comentarios. Cerramos nuestros oídos a nuestro desánimo, a la falta de criterio. Te pedimos que fortalezcas nuestro carácter y nos enseñes cada día más para crecer en ti. Padre, ponemos delante tuyo aquellas personas que han hablado de nosotros, que nos han desanimado, que aún siendo salameros han tratado de quitarnos la bendición. Y te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que los bendigas grandemente, que les des bendiciones y salidas para que los alejes de nosotros y que seas tú exaltado por sobre todas las cosas.
que seamos luz en medio de tinieblas. Gracias porque veremos una semana bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, Dios los bendiga. Por favor, conéctese, envíenos mail plsanguna@gmail.com. Suscríbase al canal de YouTube, a la página de Facebook y expanda estos videos. Dios los bendiga.